¿Qué es mejor? ¿Invertir bien tu dinero o ahorrar bien tu dinero? ¿O las dos cosas? ¿Qué implica cada una? ¿Qué significa cada una? ¿Y cómo podríamos vivir en un mundo donde todas son posibles? Eso y más en el episodio de hoy de Endeudados Anónimos. Bienvenidos a Endeudados Anónimos, el podcast donde compartiremos historias reales de endeudamiento de parte de personas que han buscado ayuda en medio de la desesperación y la urgencia. Conocer las experiencias de otros nos puede dar una mejor perspectiva de nuestras propias finanzas y siempre habrá alguna lección que aprender. Con Elaine Miranda y Ricardo Zambrana. Suscríbanse. Hola, ¿qué tal? Estamos nuevamente en otro episodio del podcast Endeudados Anónimos. Nosotros recibimos cartas reales de personas en situaciones de deudas o personas que quieran compartirnos alguna particularidad de su situación financiera de la que podamos nosotros aprender algo. La experta en finanzas personales nicaragüense Elaine Miranda es la que recibe estas cartas y las analiza para todos ustedes. Elaine, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola Ricardo, contenta de estar aquí nuevamente. Me encanta la pregunta con la que iniciaste. ¿Qué es mejor, verdad? ¿Ahorrar o invertir? ¿Qué es más importante? Porque creo que en automático el cerebro de las personas va a decir invertir. Por supuesto que invertir, no cabe duda al respecto de eso. Entonces me parece súper que lo discutamos hoy. Excelente, porque la carta de hoy tiene un poco de eso. Antes de eso, Ela, obviamente estamos en enero. Y enero es un mes en el que las personas se ponen muchísimos propósitos para el año nuevo. Olvidémonos del gimnasio y de la dieta y etcétera, aunque todo tiene relación, pero pensando financieramente es la época en la que las personas, digamos, tienen como, ok, este va a ser mi año de abundancia, este va a ser mi año de éxitos, este va a ser mi año de tal cosa. Pero ¿qué tanto cumplimos esas metas? O a lo mejor nos ponemos las metas de una forma correcta. Porque yo te digo, si yo me pongo como meta este 2023 a tener mejores finanzas, a tener más dinero, eso está bien como meta, pues, pero no lo estoy traduciendo en actividades, no lo estoy estableciendo en pequeños objetivos que yo pueda alcanzar para que eso suceda. Totalmente de acuerdo. Y es como cuando las personas dicen de meta, por ejemplo, ir saliendo de deudas o abonarle más a mi deuda o saldar la tarjeta de crédito o este año sí voy a ahorrar. Pero como vos decís, no hay nada específico, medible, con monto, traducido en acciones. Entonces no es lo mismo que yo diga, por ejemplo, voy a ahorrar el 5% de todo lo que yo gane cada mes y lo voy a mandar a una cuenta fulana de tal en mi banco, fulano de tal, y no lo voy a tocar, que ya es esa, que solamente decir voy a ahorrar. Porque es que cuando no lo tenés específico, es muy fácil procrastinarlo y decir, bueno, yo dije que iba a ahorrar, pero como no especifiqué ni cada cuánto, ni a dónde, este mes estuvo difícil, pero la próxima quincena va a estar mejor. Y cuando te das cuenta, pasaron 50 semanas, estás ya en la segunda quincena de diciembre y no ahorraste ni un peso. Pero cuando la meta está clara y vos sabes que cada semana o que cada quincena es tanto el monto que vas a ahorrar y a dónde lo tenés que hacer, es muy fácil saber si lo cumpliste o si no lo cumpliste y hasta de sentirte un poquito mal, porque también es necesario cuando no lo haces para poder retomar lo bueno. Fíjate que hay un libro que me encanta, que está bien de moda desde el año pasado realmente, y Hábitos Atómicos. Tiene un montón de insights, mira, súper interesantes para el tema de la creación de hábitos, pero una de mis mayores lecciones es que él dice, no midamos los resultados, porque el resultado muchas veces no depende de vos, pero sí puedes medir el proceso. Entonces, ¿qué pasa? Y vos decías, que el tema de bajar de peso no tiene nada que ver con la finanza. En realidad está bien relacionado, pero suponete una persona que lo que dice es, quiero bajar 20 libras este año. Ok, ¿qué vas a hacer para bajar? No es que voy a hacer ejercicio, voy a comer saludable y no sé qué. Pero si vos te enfocas en las acciones y decís, por ejemplo, ok, hacer ejercicio quiere decir que yo me voy a levantar todos los días a las 5:30 y todos los días voy a hacer 1 hora, eso vos lo podés medir. Vos podés chequear, a ver, me levanté a las 5:30, sí, hice 1 hora, sí, ok, listo, hecho. El resultado de eso, si bajaste o no bajaste las 20 libras,
a veces no va a llegar. O sea, a veces el ejercicio pues no se traduce en tu cuerpo de la manera que a vos te gustaría. Pero cuando vos sabes que las acciones que te llevan al resultado las estás haciendo, es cuando vos te sentís bien y cuando sentís que estás progresando en la vida. O sea, puede que exista un proceso sin el resultado que esperabas, pero sí, definitivamente sin el proceso nunca vas a tener el resultado que esperas. Exactamente. Ahora, yo quiero entonces hablar del ejemplo del reto del ahorro. Plata con Plática hace un reto al inicio de año donde hay un mecanismo y una rutina específica de ahorro, ya nos van a explicar ahorita de eso, en el que ustedes pueden establecerse una meta. Y esto lo digo no para hacerle publicidad al reto del ahorro. El año no gana absolutamente un peso con el reto del ahorro, los que ganan son ustedes, pero sí me gustaría que explicaras en qué consiste, como una forma así, como vos decís, con pasos y de una forma medible de cómo ahorrar. Bueno, mira, estoy mostrando aquí la Plata Agenda 23, que es la de este año. Todas nuestras Plata Agendas siempre incluyen el desafío del ahorro y le hacemos algunos cambitos, algunas mejoras. Entonces, que es el original, el desafío del ahorro, lo que quiere decir es que vos vas a ahorrar $1 incremental cada semana del año. Es decir, comenzás la primera semana, digamos el primer viernes, ahorrando $1, la segunda $2, la tercera y así te vas. Al final del año, si vos lográs esa meta, vas a haber ahorrado $1,378. Entonces, ¿cómo funciona la tabla? El monto que vos tenés que ahorrar y la fecha que tenés que ahorrar y el acumulado de lo que deberías de llevar va en cada renglón y tenés el espacio aquí y aquí para marcar si lo lograste. Entonces, no hay espacio a dudas, ¿me entendés? O separaste el dinero o no lo separaste, o lo marcaste claro, o no lo marcaste, o lo ves en tu cuenta de ahorro o no lo ves, no es que podría ser, o sea, clarísimo como el agua. Entonces, nuestras metas financieras, pero también todas las otras metas que tengamos, deberían de ser parecido a esto, ¿me entiendes? O sea, que vos puedas ponerle el dedo en la llaga y decir, lo hice o no lo hice, que no te quede ese espacio de duda y que a veces, ojo, a veces también las personas como que nos queremos engañar a nosotras mismas. Ya sabes, decir como, pues sí, más o menos, o la llevas o no la llevas. O sea, en temas de metas yo siento que esas tonalidades grises no deberían de existir porque nos estamos engañando a nosotros mismos. Qué interesante que al ponerlo en números, o sea, como vos decís, es que me encanta esa palabra, cuando es medible, cuando es algo medible, algo que podés medir, cuantificar, ahí no hay lugar a duda. O sea, o te fue, es que no es ni siquiera bien o mal. O sea, ¿cómo te fue financieramente? Me fue tanto y tanto dinero. O sea, y eso creo que es la manera en la que lo deberíamos de medir. Si yo quiero que me vaya mejor este 2023, yo debería de saber a nivel cuantificable qué significa eso. O sea, si yo estoy ganando, un ejemplo, $1,000 al mes, yo quiero este año que ese ingreso suba a 1,300, por ejemplo. Entonces ahí yo ya tengo una meta. Si mi ingreso subió a 1,100, ok, yo sé que subió, pero no subió tanto como yo esperaba y tengo que revisar bien qué es lo que puedo hacer mejor la próxima vez. Pues eso me parece genial. Y te voy a poner otro ejemplo. Una de las metas importantes que deberíamos de tener, si es que todavía no está hecho, es el fondo de emergencia. Y voy a decir el fondo de emergencia que a vos te hace sentir cómodo y tranquilo. ¿Por qué lo digo así? Porque estrictamente hablando deberíamos de decir 6 meses de gastos de subsistencia, pero tal vez vos necesitas más o tal vez necesitas menos. Entonces, cuando vos tenés el cálculo, cuánto dinero en una cuenta bancaria sentado sin tocar, que no lo ocupas en el día a día, pero vos sabes que lo tenés para una emergencia, es lo que vos te da tranquilidad. Entonces, una meta financiera buena, sobre todo para este 2023, mira, todos los expertos dicen que 2023 va a ser duro. Justamente hace unos días Bill Gates sacó un artículo al respecto hablando de la recesión que se empezó a sentir desde el año pasado, pero además es una recesión mezclada con hiperinflación. O sea, es una mezcla como una bomba, ya sabes, para las finanzas de la gente. Entonces, el fondo de emergencia va a ser más importante que nunca. Si vos no tenés un fondo de emergencia, esa debería ser tu principal meta de ahorro en este 2023. ¿Y cómo sabes si la vas cumpliendo? Bueno, porque tenés un monto específico. No es como, ahí tengo unos ahorritos. O sea, o lo tenés o no lo tenés. O cuántos meses tenés de subsistencia, sí o no. Nosotros, por ejemplo, con mi esposo, el año pasado logramos cumplir esa meta. Y digo logramos porque realmente fue difícil. No es una meta fácil de cumplir. Primero porque tenés otros gastos que hacer, otras responsabilidades. Y porque muchas veces llega, o sea, vas rellenando el fondo de emergencia, te da una emergencia y te vuelve a bajar, entonces tenés que volver a subir. Entonces nosotros llegamos a un monto específico, medible de cuánto es el fondo de emergencia
le pusimos, o sea, una X a ese monto y el banco tiene ese dinero en una cuenta aparte. De hecho, no es una cuenta que está en Nicaragua, es una cuenta que está en Estados Unidos para hacerlo de más difícil acceso que por ustedes cualquier no tocan, cosa okay. que nosotros no tocamos y ya está. Entonces, a mí no me da lugar a dudas de si estoy contenta o no estoy contenta, si estoy tranquila, si es suficiente o no, porque nosotros nos pusimos una meta de cuánto era el fondo de emergencia que nos daba tranquilidad y llegamos justamente a ese número. Excelente. Y yo creo que cada uno, a ver, ustedes conocen bien su situación financiera, vos obviamente sos una experta en el tema. Las personas pueden tener alguna guía o algo de cómo saber, dependiendo de mis ingresos, cuánto podría ser un monto de emergencia realizable. Mira, una buena fórmula para sacarlo es la siguiente. De lo que vos ganás, el 70%. O sea, lo que vos ganás, digamos que vos ganás $1,000, entonces vos lo multiplicás por 0.7 y ese es el 70% de tus ingresos mensuales, 700. ¿Eso debería ser el monto total de emergencia? No, ese es un mes de gastos de subsistencia. Okay. A ojo de buen cubero, ¿verdad? Es decir, lo que más o menos se estila es que de lo que nosotros ganamos, el 70% sí suele ser como supervivencia, subsistencia, y el otro 30% son gustitos y lujos que nos damos, aunque no siempre los veamos, pero que nos los damos. Entonces después, esos 700 vos lo multiplicás por 6 para tener un fondo de emergencia de 6 meses. Entonces digamos que son 700 por 6, son 4,200. Ese debería ser tu fondo de emergencia completo. Debería, estrictamente hablando. Hay personas que con menos, por ejemplo, con 3 meses, se sienten cómodos y tranquilos porque tal vez tienen varias fuentes de ingresos, porque tal vez nunca se han quedado sin trabajo, porque tal vez tienen, no sé, otras propiedades, negocios, lo que sea, de que echar mano y dicen, bueno, cualquier cosa por ahí resuelvo. Y hay otras personas, por ejemplo, sobre todo cuando vos sos freelance y tus ingresos son variables todos los meses y son bien variables y no tenés ningún tipo de contrato fijo, probablemente lo que vas a necesitar sea un poquito mayor porque ante la pérdida de un contrato o de un cliente o lo que sea, te vas a ver en una situación bien vulnerable. Ok, entonces ya más o menos eso nos da una guía repito, con números es mucho más fácil de entenderlo todo. Sí. Y entendemos de que cada caso es diferente para cada cual y con eso tienen una guía. Con el desafío del ahorro, yo le había dicho reto, el desafío del ahorro, hay algo bien interesante y es que a veces no medimos el poder que tiene duplicar las cantidades, o sea, 100%. $1 a la semana. Creo que lo bonito es precisamente que se siente tan pero tan pequeño, digo, para quienes tengamos el privilegio de considerar $1 como algo pequeño, $1 a la semana puede parecer pequeño y puede parecer que al final no van a alcanzar nada, pero duplicándose en cada semana, imagínense que pueden conseguir más de $1,300 en ahorro. Yo no sé si vos sabías, vos sabés lo delgada que es una hoja de papel. Una hoja de papel es súper delgada. Si vos doblás la hoja de papel, sigue siendo delgada. Si la doblás de nuevo, sigue siendo delgada, más o menos. Si la doblás 40 veces, si doblaras un papel, hipotéticamente, ¿verdad? 40 veces, el grosor de ese papel es la distancia que hay de aquí a la luna. Son 400,000 kilómetros. Parece absurdo porque uno dice, no, es un papel, lo doblás 40 veces. No, si lo doblás 40 veces, el poder de la duplicación es tan pero tan grande que se va duplicando y se va duplicando y ya cuando alcanza un grosor, al duplicar esto y al duplicar esto, es el crecimiento exponencial. Mira, es como otro ejemplo que dan también, ¿qué preferirías? ¿Que te den $1 millón hoy o un centavo multiplicado todos los días durante, creo que son como 1 o 2 meses? No me acuerdo el dato exacto. La gente va a decir, no voy a recibir nada con eso. O sea, 200 centavos va a decir la gente. Y al final, de nuevo, ¿verdad? El poder de la multiplicación, terminas con más plata en un mes multiplicando 1 centavo diario que recibiendo $1 millón hoy. Entonces, el poder de los hábitos, ¿verdad? Y voy a hacer, aunque este podcast sea sobre deuda y finanzas personales, quiero hacer una recomendación súper importante de que lean ese libro de hábitos atómicos. De verdad te puede cambiar la vida. ¿Hábitos atómicos de quién? James Clear se llama, pero es un libro que ya ha sido traducido como a 30 idiomas, una cosa así. Pues, sí, digo, si no lo encuentran en librerías, si alguien tiene acceso a Kindle o desde el celular, pues, o sea, cuando uno dice Kindle, uno piensa de que hay que comprar el aparato como tal. Hay una aplicación en el celular en la que uno también lo puede descargar, pero igual lo tiene que comprar. Esto lo estábamos mencionando como las metas que nos ponemos en Año Nuevo. Se dice de que en la tercera semana de enero es el día más triste del año porque
Es el día en el que todas las personas que nos habíamos metido al gimnasio a inicios del año, de pronto ya dejamos de ir. El momento en el que todos esos planes que pensábamos ya tener listos o arrancando para enero, todavía no los hemos arrancado. Entonces se dice, y esto es obviamente una como leyenda urbana, por así decirlo, una leyenda en redes, que en la tercera semana de enero las personas están más tristes que nunca precisamente por eso. Pues. Pero porque se sienten decepcionadas que no han logrado hacer todas las cosas maravillosas que se propusieron que iban a hacer. Exacto. Lo que queremos es decir con esto que cuando uno se propone metas cuantificables, y esto no solo con dinero, esto también con respecto a la dieta, esto con respecto al gimnasio, yo voy a ir 4 días a la semana al gimnasio, voy a ir 3 días a la semana al gimnasio. Uno se pone una meta realista, una meta realizable para no frustrarse después o para no exigirse más de lo que uno puede ahorita, y uno puede irlo aumentando poco a poco. Yo creo que inclusive lo relaciono con el desafío del ahorro en eso, en el que uno está iniciando con algo súper suave. Uno está iniciando caminando, nada más caminando 15 minutos al día. Después uno le va subiendo a 30 minutos, uno le va subiendo a 45 Exacto. minutos. Ya después uno trota un poquito cuando agarra más resistencia y llega un punto en el que estás corriendo 1 hora diaria, pero no va a ser desde el inicio. Si te lo propones desde el inicio, puede ser de que con disciplina y consistencia lo logres y lo mantengas, pero suele suceder que uno se siente abrumado, uno rompe la rutina de una manera tan crítica y tan diferente que uno simplemente renuncia, claudica. Todo eso, y todo esa eso no es que la idea. acabas de decir, todo eso que acabas de decir es justamente lo que se aplica en el método bola de nieve. La razón por la que el método bola de nieve versus, por ejemplo, el método avalancha o el irte a pedir un extra financiamiento, lo que sea, funciona más, es porque comenzás con la más pequeña. Entonces, ir superando esas deudas más pequeñitas es más fácil que meterte a la más grande de un solo. Pero explícanos en qué consistiría, así muy brevemente, el método bola de nieve para quienes... Y el avalancha. El método bola de nieve consiste en, en ambos métodos haces primero una lista de todas las deudas que tenés, a quién le debes, qué tipo de deuda es, a cuánto asciende tu deuda total hoy, en este momento, cuál es la cuota mensual que tenés que pagar o el pago mínimo en el caso de la tarjeta de crédito, cuál es la tasa de interés y cuándo vence, es decir, pues me quedan 24 meses, me quedan 20 meses, me quedan 5 años, lo que sea. En el método bola de nieve, una vez que tenés completa tu tabla, la ordenás de manera ascendente, es decir, la primera deuda que vas a tener ahí es la más chiquitita y así sucesivamente hasta el final, que es la más grande. En el método de avalancha es al revés. Primero vas a poner la más grande o la que tiene la tasa de interés más alta y por último vas a dejar la más chiquitita. En ambos te vas a enfocar en la primera que tenés ahí y por eso en el método bola de nieve lo que haces es enfocarte en salir primero de la primera deuda, o sea, de la más chiquitita, y en el método de avalancha te enfocas en salir de la deuda más grande. Por supuesto que financieramente salir de la deuda más grande o con una tasa de interés más alta hace más sentido porque terminas pagando menos intereses, pero de nuevo, no todo el mundo puede. Es como quererte comer de un bocado toda la comida. En cambio, en el método de la nieve vas como mordisquito a mordisquito comiéndote el plato entero. ¿En qué, o sea, cómo me doy cuenta cuál puedo usar yo, cuál me conviene más a mí? ¿Qué método? Bueno, es que como regla general voy a recomendar el método bola de nieve, pero un factor que pueden considerar es el siguiente. Si la razón por la que vos te endeudaste es porque, digamos que vos has sido una persona financieramente saludable, con buenos hábitos financieros, una buena parte de tu vida, y te endeudaste así por una situación particular, pandemia, crisis 2018, te quedaste sin trabajo, te divorciaste, o sea, fue algo bien particular que pasó que te deportó completamente. Podrías utilizar la avalancha porque quiere decir que en general has tenido buenos hábitos financieros, pero esa no es la mayoría de la gente. Si vos te has venido endeudando más bien poquito a poco con el uso de las tarjetas, con el prestamista, sacando artículos en las casas comerciales, salís de deuda, volvés a adquirir deuda, definitivamente es más recomendable la bola de nieve porque quiere decir que no has construido buenos hábitos financieros y va a ser mucho más probable que tires la toalla en el medio si lo que tenés es una deuda grande que abarcar, como en el caso de la avalancha. Ok, es ir poco a poco en cantidades manejables, salir desde lo más pequeño hasta lo más grande. Y creo que lo que tal vez no se ha mencionado ahorita, pero que sí está incluido en el método bola de nieve, bueno, también en la avalancha, pero en el bola de nieve creo que tiene más impacto, es este efecto positivo de salir de una pequeña deuda y decir, bueno, ya salí de esto, ya voy avanzando. Y eso te motiva a salir de la siguiente, pues, y así sucesivamente, ¿no? Totalmente. Ok. Digo, funciona también con la dieta y la reducción de peso, ya que estamos hablando de esas metas. O sea, uno bajó 3 libras en 2 semanas
y con suerte en una semana hay gente que he visto que se esfuerza y uno dice, wow, o sea, digo, valió la pena, ha valido la pena, necesito bajar 15 más, pero ya bajé 3, o sea, digo, ya avancé, 3. O sea, hay efectos, hay resultados de todo el esfuerzo y eso a uno le hace querer seguir adelante, pues más que querer conseguir los resultados rápido, porque digo, desgraciadamente la humanidad en estos tiempos a veces quiere como resultados rápidos y eso 100%, no siempre 100%. Se puede. Una de los temas que viene incluidos en la carta de hoy es pensar en el largo plazo. Nosotros habíamos mencionado al inicio de si lo mejor es ahorrar o invertir tu dinero, o sea, ¿cuál es la mejor alternativa? ¿Hay alguna manera de hacer las dos? Y quisiéramos entonces leer la carta y después hacer estas preguntas, porque este asunto de qué es lo que deberíamos de hacer con nuestro dinero, sobre todo con el dinero que entre comillas nos sobra, creo que a muchos de ustedes les va a interesar. Ela, te doy el honor, si quieres leerla. Claro que sí. Feliz Año Nuevo. Una consulta. Yo tenía una deuda de una casa con una microfinanciera. Tenía como 2 años viendo cómo hacía para trasladar la deuda a un banco por la tasa de interés. Mi salario fijo es de $420 y tengo otro negocio, pero no tengo ingreso fijo, pero genera. Y aparte, en mi trabajo puedo obtener de vez en cuando algo extra si llevo a mis clientes. Entonces el banco no me dio el préstamo para la casa después de 1 año intentando y logré que mis familiares me prestaran para pagar y estoy con la misma cuota desde noviembre, pero ahora le pago a mi familia. Fue un peso menos porque por lo menos no pagaré intereses. Pero la pregunta del millón, si yo no logro ahorrar, ¿puedo sentirme satisfecha porque aunque no ahorre el dinero lo estoy dejando para un techo propio? ¿O aún así debo de buscar cómo ahorrar un poco? Cabe aclarar que ya tenía 12 años con la microfinanciera. ¡Wow! O sea, a ver, esto es como la historia de las personas que lograron librarse de su secuestrador. Digo, después de 12 años en una deuda con una microfinanciera y haber salido relativamente... y haber salido saludable de ahí y sin tener problemas de deudas es algo admirable. Y creo que, bueno, eso es una de las tantas cosas que vamos a mencionar en esta carta. Les decimos esto porque las microfinancieras suelen tener intereses sumamente agresivos. Entonces, para alguien lograr salvarse de eso sin haberse salido de control es sumamente notorio. Lo primero es, ella dice de que, bueno, después de 1 año intentando, el banco no le dio el préstamo para la casa. Así es. ¿Por qué un banco no le prestaría el dinero? O sea, ¿por qué le negarían el préstamo? ¿Qué razones tendrían? Mira, el banco, como cualquier otra institución financiera, lo que siempre quiere saber es que va a tener la capacidad para pagarle. O sea, no te quieren dar un préstamo que después vos digas, y ay, Ricardo nunca me pagó, porque entonces es dinero perdido. ¿Qué pasa? Ella tiene un ingreso de $420 que para el mercado de Nicaragua, si bien está por encima del salario mínimo, que anda en $185 más o menos, o sea, es más del doble, no es lo suficientemente alto para que el banco la considere para un crédito hipotecario. Es más, te voy a decir, en este momento el banco ni siquiera la consideraría para un préstamo automotriz. La última vez que revisé andaba el mínimo que puede ganar para que te presten dinero para comprar un carro ronda entre $800 y $1,000. Así sea el carro, así sea el carro más bajito, más económico, más barato, sí. Entonces, el ingreso que ella tiene no es suficiente para que el banco diga, sí, me va a poder pagar. Aunque ella tiene un negocio que le está generando, probablemente, 1, no le genera tanto como el ingreso que ella tiene en su trabajo, y 2, probablemente no tiene cómo demostrar los ingresos que el negocio le genera, a tal punto que ella misma no sabe cuánto dinero está generando. Entonces probablemente no lleva registro, no tiene facturas, no tiene un negocio formal. Entonces para el banco es como, me estás diciendo misa, pues me puedes decir que gana $1 millón en ese negocio, pero no tenés manera de demostrarlo. Entonces esa es la razón por la que ella no pudo conseguir el préstamo hipotecario, el crédito hipotecario con el banco, que sí era una buena movida, o sea, era una buena idea, porque efectivamente la tasa de interés del crédito hipotecario, a propósito de que yo anduve hace unos días haciendo eso, anda rondando 9%. En épocas buenas, pre-2018, estaba entre 7.5 y 8, y en la época del 2018-2019 subió hasta el 12%. ¿Qué pasa? La microfinanciera te puede estar prestando a un 20 y pico, 30 y pico, hasta 40% de interés.
Entonces, hay una diferencia gigante en la tasa que te puede dar un banco versus la tasa que la microfinanciera te puede estar ofreciendo. Ahora, otra cosa es que no solo salió de la microfinanciera, no solo salió de la deuda, o sea, no solo se quitó de encima la microfinanciera, sino de que ella logró hacer un préstamo familiar. Ahorita, totalmente. No, o sea, no vamos aquí a recomendar, porque entre familias hay casos de casos y prestar entre familias está bien, porque a veces los términos, todo el mundo puede estar bien claro de las cosas y cuentas claras conservan amistades y conservan lazos familiares. Pero siempre es un riesgo, pues porque yo le presto a un familiar y ese familiar puede que no me pague porque es familiar y porque va a comprender. Pero eso implica de que cuando todo sale bien y cuando todo el mundo paga, ella logró conseguir un préstamo sin intereses. Y ahorita que vos estabas mencionando la diferencia que hay entre pagar 9% de intereses, o sea, la tasa hipotecaria de un banco, a no pagar nada, eso hace una gran diferencia en el corto, en el mediano y en el largo plazo, sobre todo. Entonces ella, ella es una campeona. Ella totalmente realmente supo lo que es como ir al campo de batalla, salir viva, salir ilesa y de pronto salir triunfadora con esto. Pues esperemos obviamente de que le vaya bien. O sea, al final hasta le salió mejor que le prestara a su familia a que le prestara el banco porque no está pagando 9%, está pagando 0% de tasa 0%. De interés. Entonces, eso es, yo quisiera que a mí mi familia me prestara dinero para comprar mi casa y pagarla a ellos, sería una cosa maravillosa. Sí, porque, solo para, tal vez no todo el mundo conoce bien cómo funciona el pago de intereses generalmente en los préstamos, cuando uno le ponen cuotas, si tu préstamo es a un año, digamos, no, lo vamos a poner a 5 años, el pago mensual inicial casi siempre va enteramente a los intereses. O sea, uno no está pagando la deuda. Cuando vos pagás un préstamo, digamos, de $200 al mes, la gran mayoría de esos primeros $200 que pagás va hacia los intereses, no hacia tu deuda. O sea, vos no estás bajando la deuda. $180 van a los intereses y solamente $20 pueden ir a la deuda. Y por eso vos decís, y no baja esto, claro. Porque el banco primero se quiere asegurar de recibir su ganancia, que son los intereses. Eso, cuando uno ve la tabla y uno ve cómo va cambiando eso, porque obviamente eso va reduciéndose. O sea, uno va pagando puros intereses, y poco a poco eso va disminuyendo y ya cada vez se va igualando y después se va reduciendo y al final, en tu último pago, el mínimo que pagas va a los intereses y la mayoría va a la deuda, pero eso es en el último pago. Eso lo que te dice es de que por los intereses es que tu deuda podría subir hasta el 150, 170 y a veces el 200% del monto original que prestaste. En el caso de los créditos hipotecarios, no es nada raro que uno preste, digamos, $50,000 al banco para pagar una casa y termines pagándole 85 o 90,000 después de 20, 25 años. No, es así más, amigo, son como 150,000. ¿En serio? Fíjate que yo tengo un artículo, es más, no me va a dar pereza buscarlo ahorita para saber. No, ya me metiste en miedo. Wow. Ok, entonces espérate. Lo que me estás diciendo es que, porque yo siempre asumí que como el extremo, en el caso de los préstamos hipotecarios, el extremo es que terminarías pagando el doble, pues, siguiendo una tasa como de, yo me acuerdo que lo calculé como en 8%, pues, una tasa de 8 y algo. Y esto era esto era, déjame, creo que es esta. Dios mío. Ese ejercicio que nosotros hicimos fue pre-2018, es decir, con la tasa que estaba baja, aquí lo tengo, ya lo encontré. De 7 y algo, entonces, aquí te va. El precio de la casa, 80,000. Das una prima del 10%, que en aquel entonces te permitían el 10%, hoy tiene que ser el 20%. Eso quiere decir que te dan un préstamo por 72,000. A una tasa, aquí en este momento estaba a 8.5%. Das una cuota de $607, más seguro de vida, más cuota de seguro del hogar. En total son 683. A 240 meses, que son 20 años, terminas pagando $164,128.80. Y esto es asumiendo, Ricardo, que la tasa no varió. Y recordemos que la tasa de interés es variable y revisable cada 3 meses. Para una persona que pidió un préstamo en el 2017, por ejemplo, fijo esta tasa en el 2018 y 2019 le pudo haber llegado a 11-12%. O sea que en vez de eso, digamos, un préstamo de 72,000, en vez de terminar pagando 160,000, podría llegar a pagar 180, 190,000. Sí, básicamente, casi el 250%, o sea, 2.5 veces el préstamo original. Es absurdo. Lo que quiero decirles con esto, y tal vez el mensaje principal, aparte de, me dio un mini paro al corazón ahorita escuchando esos números,
que los intereses son los que hacen la gran diferencia a la hora de endeudarse en este tipo de préstamos y que tal vez no todos tengamos acceso a un familiar que nos pueda dar un préstamo sin intereses, porque inclusive entre familia a veces conviene, aunque sea algo de intereses, porque digo, entre las dos partes tiene que haber también algo de beneficio y asegurarse de que se pague. Creo que lo que te dice es que hay que tomar muy en cuenta los intereses a la hora de meterse en cualquier tipo de préstamos, y esta mujer en esta historia le fue muy bien, o sea, y podemos decir esto, no ahorita como una historia de éxito, porque hay muchas otras cosas que analizar de esta carta, pero como una situación muy favorable para ella y un muy buen paso. Sí. Totalmente. Ahora, dice que la casa es su inversión y ella la pregunta que hace es, ok, ya que no pude ahorrar, porque no ganó mucho, dice, son $420 y mucho de ese dinero se le va en el pago de su casa, que está súper bien que tenga su casa, ella dice, ¿está bien usar esto ya como mi gran logro financiero? Es ¿O debería yo check, también? ¿verdad? Exacto. ¿O debería también ahorrar? Y digo, tome en cuenta, porfa, también de que son $420 que en un país como Nicaragua, pagando ya una casa, no es mucho, pues, o sea, para vivir tranquilamente. No nos dice si tiene familia o si tiene hijos, pero con eso... Bueno, la respuesta corta es sí debería estar ahorrando a pesar de que esté pagando la casa, porque al final la casa, aunque sea una inversión para ella, en este momento ella debe la casa. Entonces la casa en realidad es una deuda en este momento. Entonces lo que ella dice, como estoy pagando deudas no voy a ahorrar. ¿Y qué pasa? Si viene otra pandemia, si viene otro 2018, si viene otra crisis, si se queda sin trabajo, lo que sea, de qué va a vivir y cómo va a continuar pagando la casa. Entonces el ahorro, por lo menos, así de menos, para su fondo de emergencia es imprescindible y no negociable, porque si bien las personas no sabemos cuándo nos va a pasar algo o qué nos va a pasar, lo que sí podemos tener seguro es que en algún momento algo nos va a pasar, y por eso el fondo de emergencia es ese dinero que te salva en esas condiciones. Y claro, más de alguno te va a decir, uy, pero qué negativa, con esa actitud, claro que te va a pasar algo. Brother, o sea, la vida es una serie de problemas uno tras otro. Esos problemas a veces son emocionales, a veces son laborales, a veces son personales, a veces son familiares, de todo tipo, pero eventualmente vas a tener algún apuro económico, algún gasto que vas a tener que hacer. Y aquí no hablamos solo de emergencias médicas, siempre sucede algo. Y cuando digo siempre, puede que pases un buen tiempo sin que tengas alguna urgencia y qué bien por vos, pero es muy importante tomar en cuenta que en el 100% de los casos, absolutamente todo ser humano en este mundo va a pasar por alguna dificultad económica, por más de alguna dificultad económica o más de algún gasto inesperado, y a eso se refiere, y a eso te referís vos, ¿no? Claro, y te voy a decir, en el día a día, por supuesto que va a ser difícil para ella, porque quiere decir que el dinero que ella puede utilizar para gastar lo va a tener que ahorrar, pero cuando ese momento de necesidad llegue, vos no sabes la tranquilidad, la paz, la alegría que uno siente de tener ese dinero para echar mano y de decir que bueno que no me lo gasté. Entonces, es como sacrificar un poquito el presente para saber que va a tener un futuro más garantizado. Excelente. Aparte de eso, Ela, creo que bueno, el mensaje está claro, independientemente de su ingreso, sí es importante también ahorrar. Ella no especificó su ingreso y también el extra. Yo creo que ella podría planificar su vida financiera en base a su salario fijo, que es el de los $420, y el dinero que ella gane en su negocio aparte y en sus ingresos aparte, cuando lleva a su extra, cuando lleva a sus clientes, ella también puede tener eso como un fondo extra, y eso tal vez lo podría ahorrar siempre y cuando lo tenga todo bien ordenado. Correcto. Con respecto a sus ingresos fijos de $420. Ela, vos estabas mencionando la herramienta de la Plata Agenda y de cómo podemos todos hacer un presupuesto, de cómo podemos medir bien cuánto necesitamos para nuestro fondo de emergencia, etcétera. ¿Dónde pueden encontrar toda esa información? Mira, lamentablemente Plata Agenda ya no existen, es decir... Para el 2023 ya no hay. Para el 2023 ya no hay, todos los años agotamos Plata Agenda y ya se nos llegó ese momento. Dice lamentablemente, pero por dentro, sí. Pues, lamentablemente para la gente que quiera comprar, la verdad que es como el meme de la muchacha que sale así triste y al lado después sale con la sonrisa malévola, no, mentira. Pero qué bien, qué éxito y te felicito. Gracias. Se pusieron una meta mayor a la del año pasado y la superaron. 20% más. Y va a ser mejor todavía el próximo año, la del 2024. Pero ya que no hay Plata Agenda...
Siempre está la plataforma de educación financiera, plataconplatica.com. Recuerden que también pueden tomar cursos. Ahí tenemos la Plata Academy, tenemos un curso específicamente diseñado para deudas y tenemos otro curso que se llama Toma el control de tu dinero y te enseña a registrar bien todo el presupuesto, que no se te salga el dinero por las manos. Entonces, sobre todo en momentos como este que vos decís, gano tampoco y estoy pagando la casa, ¿de dónde voy a hacer para ahorrar? Cuando haces un buen presupuesto y te das cuenta a dónde se va tu dinero, encontrás esa área en la que podrías recortar un poquito para mandarlo al ahorro. Excelente. Plataconplatica.com, en redes Plata con Plática. Nosotros en Spotify y en YouTube pueden encontrarnos como Endeudados Anónimos. Compartan el podcast, suscríbanse, recomiéndenlo a sus familiares. Más de alguno de ellos va a aprender algo, va a identificarse o conocerán a alguien que se identificará con las historias. Y esto lo hacemos para conectarnos entre nosotros. Esto es como un grupo de autoayuda de endeudados en el que mencionamos nuestros problemas y conociendo las historias de otros, nos vamos a dar cuenta que no estamos solos y que por muy mal que se vea la situación, hay salida, hay luz al final del túnel. Elaine, muchas gracias por acompañarme como siempre y nosotros les invitamos a ustedes a escucharnos en el próximo capítulo de Endeudados Anónimos. Hasta pronto. Conocer las experiencias de otros nos puede dar una mejor perspectiva de nuestras propias finanzas y siempre habrá alguna lección que aprender. Suscríbanse.